Muy bien, jóvenes. Vamos a resolver en este caso preguntas del ciclo 2025-2 de la CPUNI, el curso de álgebra. En esta primera parte vamos a ver un poquito de lógica. Dice, da las proposiciones lógicas, tenemos P, Q y R son las proposiciones lógicas cuyas variables son P, Q y R. Y acá tengo un enunciado, ¿cierto? Vamos, cada vez que tengamos en este caso un sí y siempre al medio, vamos a encontrar un entonces. Ahora, entre el entonces vemos que aquí yo tengo el conectivo lógico y. Eso significa que esto de acá viene a ser una proposición y esto viene a ser una proposición relacionada a María. La primera dice María estudia álgebra y esa es la proposición cuya variable es Q. Sería Q y estudia aritmética, que en este caso resultaría R. Luego de hacer la primera agrupación, ahora entonces colocamos la condicional entonces. Luego dice, María irá a la universidad si y solo si estudió álgebra. Eso significa que aquí tenemos otro nuevo grupo, pero en esta ocasión tenemos al sí y solo sí. En este caso el sí solo sí lo denotamos de esta manera y dice, ¿no? María irá a la universidad, que en este caso resultaría P, si y solo si estudió álgebra, que en esta ocasión sigue siendo Q. Por lo tanto, resulta Q y R, entonces P sí solo sí Q. Alternativa A. Muy bien. Continuamos con la pregunta número 2. En este caso me está diciendo que acá yo tengo un P entonces, Q, y acá tenemos un espacio donde vamos a colocar al conectivo, ¿cierto? Pero acá tenemos al no Q. A nosotros nos está diciendo que esta proposición es una tautología. O sea, siempre resultará verdad. Por lo tanto, todavía no sé qué hay acá. Entonces, lo que voy a hacer es colocar esto de acá como su equivalencia, ¿no? Entonces, recordemos que el P entonces Q, su equivalencia resultaría una de ellas que es la contrapositiva, ¿cierto? Sería la negación de Q, entonces la negación de P. Y la otra equivalencia que ayuda bastante para simplificar es la negación de P o Q. Esto de acá sirve bastante para hacer demostraciones que es su contrapositiva y esta equivalencia ayuda para poder en este caso hacer simplificaciones. En este caso utilizaremos la segunda parte, sería la negación de P o Q y acá vamos a tratar de buscar qué conectivo lógico vamos a colocar para que pueda trabajar con el no Q. Pero si a mí me dice en este caso que esto de acá es una tautología, recuerden por favor una observación por acá interesante. Cuando nosotros tenemos en este caso un verdadero y un falso, para que pueda ser una tautología, recuerda que acá debe estar una O. Y si ustedes observan jóvenes, acá tengo Q y acá tengo no Q. Eso significa que si esto es verdadero, esto sería falso. O si esto es falso, esto sería verdadero. Entonces me convendría utilizarlo de esta manera. Eso significa que si yo pongo una O, podemos hacer la, en este caso, asociatividad, ¿no? Colocamos al no P y ahora asocio Q o no Q. Y debe ser una tautología. Pero Q o no Q, recuerda que por la observación esto sería verdadero. Y si al costado de la O hay una verdad, todo sería verdadero, ¿no? Por lo tanto, entonces, acá debería estar una O. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien, sigamos ahora con la pregunta número 3. Nos dice que esta proposición es falsa. Vamos a colocarlo. Me está diciendo por dato que no P y no R, entonces R, disyunción exclusiva Q, este de acá es falsa. La única manera para que esto sea falso es que como es una condicional, es que el primero debe ser en este caso verdadero y el segundo debe ser falso. Expliqué esto de acá en una de las clases que pueden ustedes observar en una de las grabaciones que ya está en el canal. Por lo tanto, en este caso, como esto de acá es verdadero, significa que no P y no R resulta verdadero. La única forma que está ahí no vote verdadero significa que ambos deben ser en este caso verdadero. Por lo tanto, P resultaría falso, R resultaría falso. Ya tengo entonces el valor de PR.
Pero luego nosotros sabemos que la división exclusiva bota falso siempre y cuando estos dos son iguales. O sea, si para que esto de acá resulte falso, estos dos deben ser equivalentes. Pero como R es falso, la única manera que bote falso esto de acá resultaría que Q también sea falso para que sean equivalentes. Y de esa manera conseguimos que Q resulte falso. Por lo tanto, ya tenemos el valor de P que es falso, el valor de R falso y Q falso. Por lo tanto, empezamos, ¿no? Eh, Recuerda que Q es falso. Y si Q es falso, todo esto de acá resulta falso, porque es un falso I. Falso, entonces cualquier cosa siempre resulta verdadero. Recuerda por favor que acá no R, bueno, R es falso. Eso significa que si R es falso, entonces el no R sería verdadero. Y si esto es verdadero, recuerda que todo esto de acá resultaría verdadero. Luego acá, recuerda que en la 1 tenemos P y S o Q. En esta ocasión, P es falso y S. Recuerda por favor que si basta que al costado de la I hay un falso, todo resulta falso. Pero recuerda que Q también es falso. Al final de esto de acá resultaría falso. Por lo tanto, entonces tendríamos verdadero, verdadero, falso o falso, verdadero, verdadero, ¿no? Eso significa que la clave sería la E. Ahí está. Muy bien, muy bien. Continuamos entonces con este ejercicio. Pero aquí hay algo interesante. En este caso recuerda que Q entonces P, Q entonces P, su equivalencia recuerda que resultaría no Q o P. Eso significa que cuando nosotros estudiamos ahora todo esto de aquí, vamos a utilizar también esa equivalencia. Empecemos entonces, mira, en la estructura dice, ¿no? No P y Q, entonces Q, entonces P. Así nos menciona el dato. Y vamos a negar la negación de P y Q. Muy bien. Entonces, vamos a resolver este entonces mediante su equivalencia. Eso significa que esto de acá sería la negación de no P y Q o, y este de acá recuerda que será la negación de Q o P, según la que ya habíamos eh, estructurado, ¿cierto? Muy bien. Ahora afuera tengo y esto lo acá lo vamos a hacer la negación. La negación de la negación queda P, la I se convierte en O y la negación resultaría no Q. ¿Estamos? Muy bien, entonces en este caso lo que vamos a hacer ahora que esto de acá empieza a negar, ¿cierto? Esto de acá empieza a negar. O también podía habermos hecho esto, ¿ve? O sea, no necesitaba hacer esto de acá. Entonces, mirando nada más la estructura, si ustedes observan por favor, puedo aplicar absorción, ¿ve? Porque esto de acá es igualito a esto, ¿ve? Y como acá estos dos son distintos, entonces aplico absorción. La respuesta por absorción resulta que siempre es desde afuera, ¿no? No P y Q. Al final la respuesta será P o no Q. O en este caso aquí está, ¿no? Es en este caso la alternativa B. No fue tan complicado. Bien, ahora vamos con esto. En esta ocasión me dice que P, división exclusiva Q, y R, entonces S, es una proposición falsa. Para que esto sea falso, como esta es una condicional, significa que esto de acá resulta verdadero y acá resultaría en este caso falso. ¿Cierto? Pero en este caso, como yo ya sé el valor de S, no me da en las alternativas, tengo que seguir trabajando acá. Pero para que la I vote verdadero, significa que estos dos que estoy pintando de color amarillo, ambos deben ser verdaderos. R entonces es verdadero y al mismo tiempo P, triangulito Q, también debe ser en este caso verdadero. Pero para que estos dos sean verdaderos, eso significa que P no debe ser equivalente a Q. ¿Eso qué significa? Eso significa entonces que o P o Q
es falso, ¿cierto? Porque recuerda que uno de ellos deben ser falsos. P es falso, no puedo afirmar eso. R es falso, no. Q es falso, tampoco no puedo afirmar. P y Q son falsos, no, porque si los son fueran, en este caso, falsos, esto de acá votaría falso, porque son iguales. La única manera entonces que uno de ellos debería ser falso. La alternativa resultaría la E. Bien, vayamos ahora a resolver en este caso el ejercicio 6. Acá hay algo interesante. Lo que sucede es que cuando nosotros tenemos verdadero, triangulito, falso, si los dos son diferentes, en este caso resultaría verdadero, ¿cierto? Y recuerda que en este caso, si al costado de la O hay una verdad y no sé cuál es el otro lado o qué valor tiene el otro lado, basta que al costado de la O hay una verdad, todo resultaría una verdad. En esta ocasión, si ustedes observan, P no P ya serían distintos, ¿no? Porque si este es falso, esto sería verdadero. Por lo tanto, si ellos son distintos, eso significa que esto votaría verdadero. Pero si al costado de la O hay una verdad, eso significa que todo esto de acá resulta verdadero. De igual forma acá, lo que vamos a hacer es la equivalencia. Sería la negación de P o no Q. Pero si los dos son iguales, el mismo ejercicio me está diciendo, tienes que asociar de la otra forma. Eso significa que voy a agrupar ahora no P o P y afuera colocamos O no Q. Pero como estos dos son distintos, eso significa, como esta es una O, significa que uno de ellos es una verdad, visto en la clase que se tomó la vez pasada, ¿cierto? Por lo tanto, eso significa que esto de acá es una verdad. Verdad o todo esto resultaría verdad. Pero también recuerda que si al costado de la I hay una verdad, prácticamente a la I no le importa la verdad. Es como si estuviéramos eliminándolo y todo va a depender en este caso de esa nubecita, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que si al costado de la I hay una verdad, es como si esto de acá no importa. Si al costado de la I hay una verdad, esto de aquí tampoco no importa. Eso significa que la respuesta final resulta no Q o R y Q. Y como en este caso vemos dos conectivos distintos, O y la I, y acá tengo la negación del que está afuera, entonces hacemos una falsa absorción, ¿no? Siempre lo de afuera con el tercero. Es el no Q o R. En este caso, esto de acá sería la negación del primero o el segundo. Eso significa que esto de acá es el Q, entonces R, ya que el no Q o R no está acá, ¿no? Q entonces R, resultaría entonces la clave B. Vamos con la pregunta 7. En la pregunta 7 observamos que tengo que llenar los espacios. Pero si ustedes observan, si estos dos son iguales, vota verdadero, eso significa que acá debe estar un sí y solo sí, ¿no? Y mirando las alternativas, esta es la única que vota en un sí y solo sí. Entonces ya está. Muy bien, ahora vamos con la pregunta número 8. En la pregunta número 8 nos da varias proposiciones, pero nos da dos datos interesantes, donde P, división exclusiva Q, es equivalente a un verdadero. Para que esto resulte verdadero, eso significa que P debe ser distinto a Q. Esa es la única alternativa, o mejor dicho, el único resultado que puedo obtener de esa información. Luego el otro dice R, entonces T es falso. Esta sí es conocida, ¿no? Para que resulte falso la condicional, sería verdadero, falso. Eso significa que R es verdadero y también resulta que T es falso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En este caso entonces vamos con el ítem Y. En este caso me dice que X y Y. Entonces en este caso acá me pone X y Y. Si nosotros observamos estos dos son iguales, basta que son iguales y en ningún momento pondrán en este caso colocar la combinación verdadero o falso, porque estos dos son iguales, porque si esto es verdadero, esto es verdadero. O sea, conclusión, si son iguales, esto sería verdadero. Vamos con el ítem 2. En el ítem 2 nos dice P, si y solo si Q, triangulito, R, si y solo si T. Nosotros sabemos que son distintos. Si estos son distintos, el sí solo sí siempre vota falso. Nosotros sabemos que R y T también son distintos. Si son distintos, el sí solo sí vota falso. Y el triangulito, si estos dos son iguales, vota falso. Eso
también enseñé en una clase anterior. Revisen por favor las grabaciones para que puedan aprender. Jóvenes, yo soy el profesor Tony. Siempre estamos trabajando en el grupo AK20, ¿ya? Trabajamos para la zona de la UP y también para la CPUNI. Ya por ahí tenemos bastante experiencia, muchachos. Muy bien, vamos en la tercera pregunta. En la tercera me dice P y Q, entonces X, triangulito Y. Pero recuerda que si estos dos son distintos, recuerda que a la I lo que le importa es que uno de ellos sea falso. Entonces, como estos dos son distintos, significa que uno de ellos es falso. Y si uno de ellos es falso, la I simplemente vota falso. Y si la I nos da falso, antes del entonces, si hay un falso, todo resulta verdadero. La respuesta resulta verdadero, falso, verdadero. Clave la C. Muy bien. En este caso yo siempre relaciono conjuntos con lógica, porque los conjuntos se basa su definición mediante lógica, se aplica la lógica. En este caso, si ustedes observan, es como tener el conjunto A o unión B intersectado porque es una y la negación resultaría el complemento. Complemento de P intersectado Q. ¿Estamos de acuerdo? En este caso sería A intersectado B. Pero esto de acá en conjuntos sería A unión B menos A intersectado B. Y A unión B menos A intersectado B significa A diferencia simétrica B. Y si nosotros queremos colocarlo en con la definición de lógica, resultaría P disyunción exclusiva Q. Ya está. Esa sería la clave. Interesante, ¿no? Muy bien, ahora vamos con la pregunta 10. Si nosotros observamos el resultado que nos da de este operador, resulta verdadero, resulta verdadero, resulta falso, conclusión, resulta igualito que RB. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo esto de acá, no importa el segundo, porque la respuesta final es lo mismo que el primero. Por lo tanto, acá la respuesta resultaría T, lo mismo que el primero, y acá la respuesta resultaría T, lo mismo que el primero. Al final entonces quedaría T operador, Q operador, T. ¿Eso qué significa? Que si yo agrupo estos dos, recuerda que por lo visto anteriormente, recuerda que resulta lo primero. Igualmente acá resulta la primera proposición. Conclusión resulta T. Muy bien. Esa es la pregunta número 10. Ahora vamos con la 11. En la pregunta 11 observamos que dice P edición exclusiva Q. Y acá tengo P complemento edición exclusiva Q complemento, ¿no? Cuando nosotros tenemos la edición exclusiva podemos agrupar como queramos. En este caso, por ejemplo, vamos a agrupar a estos dos y también vamos a agrupar a estos dos. Por lo tanto, tendríamos P de edición exclusiva P complemento. Bueno, en este caso no debe decir P complemento, ¿no? Creo que ahí está errando, ¿no? Debería decir así. A ver, vamos a mejorar. Sería P triangulito Q, triangulito R, triangulito, y acá debería decir la negación de P, la negación de Q, ¿cierto? En este caso entonces lo que vamos a agrupar es P con 1P, porque sí se puede hacer. También expliqué en esa clase de lógica que tuvimos eso de ahí. Por lo tanto lo que quedaría es juntar P, triangulito no P, triangulito, acá tengo R y igualmente, ¿no? Acá Q, triangulito no Q. Agrupamos los colores verdes y agrupamos los colores celestes. Pero en los colores verdes me doy cuenta que son distintos. Si son distintos, esto vota siempre verdadero. Igualmente son distintos, vota verdadero. Ahora lo que vamos a agrupar es esto y acá. Y al final trabajamos R. Y si son iguales, el triangulito vota falso. Si te has olvidado cuál es la respuesta de esto de acá, haces una pequeña tablita, pues no, porque la proposición R siempre tiene opción de dos valores, puede ser verdadero o puede ser falso. Esto siempre es falso. Y como el triangulito dice si son diferentes, vota verdadero, son falsos, si son iguales, disculpen, vota falso, resulta igualito que RB. Entonces la respuesta final resulta R.
y esa sería la clave A. Bien, una pregunta interesante. Muy bien, terminamos con la 12, ¿sí? Y ya en la siguiente clase hacemos en este caso las preguntas de conjuntos que están súper interesantes. Dice, indica el valor de variar las siguientes proposiciones. En este caso vamos a colocar I, y en la I dice, ¿no? La negación de P o Q, entonces P y Q, ¿no? Y eso debería salir equivalente a P o Q. A ver, vamos a ver. En este caso, cuando vamos a hacer la equivalencia del entonces, significa que se niega al primero. Si yo niego de la negación, quedaría entonces P o Q. O P y Q, ¿cierto? Pero en este caso, cuando tengo O y O, vamos a hacer en este caso la asociatividad. Vamos a juntar a Q con P y Q. Y acá observamos que tenemos absorción, ¿cierto? Y como la afuera es igual a la de adentro, simplemente es una pequeña absorción, Q, y al final resulta equivalente a lo que me pide. Verdadero. Muy bien, ahora vamos a resolver el ítem 2. En el ítem 2 me dice que, que P, entonces Q o R, debe ser equivalente a PI no Q, entonces R. Nosotros sabemos que estoy acá, su equivalencia sería la negación de P o, en este caso tendríamos Q o R, ¿cierto? Pero en esta ocasión lo que voy a hacer es juntar a estos dos, tanto a P con Q, entonces sería el no P o Q, y afuera colocamos R. ¿Estamos? Pero de esto de acá lo que vamos a hacer es extraer la negación y quedaría P y no Q o R. Sería, ¿no? La negación del primero o el segundo. Y eso es la equivalencia de un entonces. Significa P y no Q, entonces R. Y resulta igualito. Por lo tanto, también resultaría verdadero. Muy bien. Ahora, en la segunda vemos que es una contrapositiva, ¿no? Porque si esto va al primero es con su negación, si esto va segundo es con la negación, y la negación de la I es una O y se niega a los dos lados. Entonces, conclusión, también sería verdadero, y al final la alternativa sería la A. Muy bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Les agradezco bastante su atención y por favor espero que me sigan en mi canal. Y muchachos, un like y la campanita, por favor, suscríbanse porque de ahí, de aquí hacemos muchas cositas más. Y si por ahí necesitan, también podemos nosotros jóvenes, en este caso, pueden matricularse en la Academia AK20. ¿Sí? Ahí está la información. Bueno, conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Les saluda el profesor Tony. Nos vemos. Cuídense.